Hola, mi nombre es Crescencio Fernández, soy oriundo de, hasta hace poco Colonia Campo Aceval, es el nuevo distrito actualmente, creo que es el distrito más joven aquí del Chaco, que está hacia el suroeste de Presidente Hayes. Y bueno, nací en Colonia Para Todos. Colonia Para Todos se le conoce como Surmeno, también es una de las colonias asentadas hacia el suroeste de Presidente Hayes, una pujante colonia. Y bueno, allí es donde me tuvo mi mamá y crecí en lo que hoy es la ciudad de Campo Aceval. Bueno, en la familia yo soy el segundo de 8 hermanos, estamos entre 5 varones y 3 nenas. Entonces yo soy el segundo de la familia, digamos. Bueno, nosotros como familia éramos como familia nómada, estuvimos rondando antes de eso en varios lugares. Ya te cuento lo que es mi niñez. Andábamos algunas en estancias donde había una oportunidad laboral, íbamos emigrando, ¿verdad? Por eso digo, prácticamente éramos como nómadas, como familia, porque donde había una oportunidad laboral nos íbamos. Una niñez muy difícil, en ese entonces obviamente no había las condiciones que hoy se tienen, ¿verdad? Muy difícil, pero también por otro lado bastante sano, en el sentido que por ejemplo, no teníamos todavía la polución tecnológica que hoy tenemos, ¿verdad? Que dicho sea de paso, eso también le trunca bastante la infancia a muchos niños, ¿verdad? El tema del uso de la tecnología, ¿verdad? Difícil, nosotros nos afincamos definitivamente en la colonia Rancho 8, allá por el año 85, 86, si mal no recuerdo, donde mi papá adquiere una tierra ya, tierra propia, y nos asentamos allí, ¿verdad? En lo que ya iba a ser nuestra casa, y en ese tiempo todavía era monte, todo monte, virgen, era entrar y explorar y empezar de cero, ¿verdad? Literalmente hemos tenido en varias ocasiones invasiones de manada de tañicatí, por ejemplo, y otros animales silvestres, que el paisaje de vida silvestre en ese entonces era mucho más de lo que es hoy, ¿verdad? Y bueno, en esa zona es donde transcurre parte de mi niñez, muy difícil, en parte una extrema pobreza, mucha carencia. Como te digo, asentarse en un lugar, eso implica arrancar de cero. Mi papá se dedicaba a lo que es la agricultura y obviamente nosotros allí nos involucrábamos en la chacra. Crecimos entre los algodonales, en ese tiempo todavía valía el algodón. Mi papá plantaba, no tanto, pero plantaba algodón, se dedicaba a eso, había crédito de parte de la cooperativa, se ayudaba. Entonces nosotros crecimos en el monte y en la chacra, entre carencia y una precariedad. Mira, por comentarte alguna experiencia, nosotros sabemos lo que es, por ejemplo, llegamos a experimentar lo que es pasar con un solo plato de comida en el día. Era solamente el arroz blanco y nada más, ¿verdad? Tuvimos que en ese tiempo acarrear aguas de kilómetros, donde había un solo reservorio, un tajamar. Nosotros teníamos que recorrer kilómetros y kilómetros para ir a buscar agua, ¿verdad? Esa era una de nuestras tareas principales como niños también, acarrear agua todos los días a pulso con bidones. Después conseguimos unos carritos que se usaba en ese entonces para el acarreo de la leche, y con eso traíamos agua de kilómetros y kilómetros. En ese entonces el tema de acceso a una escolaridad también, acceso a educación, también no se tenían las condiciones que hoy se tiene, ¿verdad? En Campo Aceval, que está más o menos, nosotros nos asentamos a unos 8 kilómetros de Campo Aceval, y allí ya funcionaba la escuela primaria, no había colegio, la secundaria no funcionaba todavía. Entonces eso implicaba caminar desde el 86, que yo empecé mi primer grado. Mi hermano ya estaba en el segundo grado, mi hermano mayor. Eso implicaba caminar más de 8 kilómetros por día, son 16 kilómetros de ida y vuelta, ¿verdad? Entonces, después surgieron al segundo año, tercer grado ya hice en lo que es hoy Rancho 8,
también sería como una aldea aledaña o parte ya ahora del distrito de Campo Acebal, ¿verdad? Un pequeño pueblito que está a unos 8 kilómetros, como te dije. Al segundo año que eso de ir y venir a Campo Acebal para la primaria, surge un proyecto de parte de la iglesia de Para Todos, la iglesia Hermanos Menonitas de Para Todos, con una escuela internado, una escuela privada. Y eso obviamente nos permitió a nosotros acortar esa distancia, fue como anillo al dedo para continuar nuestra escolaridad y también acortar distancia, ¿verdad? O sea, son cosas que también Dios fue ya moviendo, ya había un poco más de población, ya se fue desarrollando un poco más. Entonces allí es donde yo culmino mi primaria, pero como te digo, entre precariedades y situaciones, condiciones muy difíciles. En ese entonces ni siquiera había caminos, era el desplazarse por los bosques, en parte picadas. No había la infraestructura vial que se tiene hoy, no existía en esa época, ¿verdad? Yo estaba en la adolescencia, casi juventud, saliendo de la adolescencia, juventud, también en ese tiempo ya iniciándome en la vida espiritual, dando los primeros pasos en la vida espiritual, frecuentando de a poquito en la iglesia. Vengo de una familia disfuncional, mis padres se separan, te estoy hablando allá por el año, más o menos 96, 97, ellos se separan y bueno, como sabrás, bueno, eso es difícil, ¿verdad? Para cualquier familia, eso es un golpe tener que adaptarte a ese nuevo estilo de vida o a ese cambio, digamos, de la disfuncionalidad, donde de repente en el día a día ya no podés compartir con papá y mamá. Eso fue un golpe bastante duro para nosotros. Para mí en lo personal, yo traté de intervenir, aunque no es el papel de los hijos, ¿verdad? Intervenir en los asuntos de los padres, pero en varias ocasiones, yo siendo muy jovencito, traté de intervenir y impedir eso, ¿verdad? Pero no había caso. Finalmente ellos se separaron, papá le dejó la casa a mamá y agarró otro camino, ¿verdad? La mayoría, nosotros los más grandecitos nos quedamos obviamente con mamá, aunque esa amistad siempre mantuvimos con papá, ¿verdad? Siempre fuimos muy amigos con papá. Pero estuvimos más cerca de mamá, apoyando, había hermanitos, hermanitas pequeñas todavía, entonces en parte también eso implicaba que teníamos que ayudar para el sustento de la casa. Nos obligó de alguna manera a salir muy rápido a trabajar, a buscar trabajo y al mismo tiempo llevar el estudio. Eso fue muy difícil. Una vida familiar disfuncional tiene su impacto, tiene su golpe muy fuerte. Nosotros lo hemos vivido, lo hemos pasado. Costó un poco asimilar aquello, costó convivir con esa nueva realidad familiar, pero con los años teníamos que aceptar y con la ayuda de Dios también ir sanando todos aquellos episodios bastante difíciles que nos marcaron. Aparte de lo que es esa separación de mis padres, hay otro episodio que me gustaría mencionar porque eso sí, como familia también nos golpeó muy fuerte en lo personal, porque éramos muy amigos con mi papá. Eso fue allá por el año, te estoy hablando de 2006. Mi papá muere de una manera trágica, no fue una muerte natural. Unos días antes yo estaba estudiando en Itapúa, estudié allá seminario teológico. Vine de vacaciones, unos días antes estuve con él, era en enero. Vacaciones de verano, pasé con él unos días, estuve aquí por el Chaco y estaba volviendo, era un 21 de enero, me acuerdo, del año 2006. Yo estaba volviendo del Chaco, de mis vacaciones, para ir a retomar el estudio teológico en Itapúa. Y llego en Asunción más o menos cerca del mediodía, en Roque Alonso, en la casa de uno de mis hermanos. Allí me quedé ese mediodía para hacer un poco de siesta, almorzar, y a la tarde tenía ya previsto continuar el viaje hacia Itapúa. Almorzamos y cuando nos disponíamos para una siesta con mi hermano,
él recibe una llamada. Mi papá vivía en ese entonces en Villa Haya, allí en la cercanía de Villa Haya, en la comunidad de Remancito. En su casa propia tenía un kiosquito, un negocio, de eso él vivía por la edad que ya él tenía, estaba bastante avanzado en edad, entonces vivía de eso, ¿verdad? Y muere de una manera que no esperábamos, ¿verdad? Un muchachito drogadicto, jovencito, vino esa mañana, se instala en la casa, se hizo, o sea, este muchachito se instaló allí, trató de amigarse con él en todo momento, con un trato bastante cordial con mi papá, pero él ya venía con la intención de robarle. Entonces, al oponerse mi padre a ese robo, él pensó que mi papá tenía dinero. Mi papá estaba en ese tiempo también haciendo transacciones para vender un terreno que tenía todavía acá por el Chaco. Mi papá siempre fue un hombre muy bonachón, así, muy confianzudo, y él le contaba a todo el mundo de sus proyectos, ¿verdad? De sus transacciones, y cierto, él estaba con la idea de vender tierra, y creo que eso llegó a oído de este muchacho drogadicto joven que vino y compró algo de bebida, estaba tomando allí. En un momento le encara a mi papá y le pide dinero, ¿verdad? Y él, al negarse, entonces él actúa con una brutalidad con él, le empieza a torturar hasta matarle, ¿verdad? Eso fue terrible. Esa siesta nosotros recibimos una de las peores noticias. Vinimos rápidamente con mi hermano, nos encontramos con la escena allí terrible, cantidad de policía, la gente de la fiscalía, de criminalística ya disponiéndose para hacer el levantamiento del cuerpo, y nos esperaban a nosotros para eso. Y presenciar todo eso era muy terrible, ¿verdad? Eso fue un golpe duro para nosotros. También costó bastante asimilar todo aquello. Pero yo estaba allí también con esa lucha. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hago yo en lo personal, verdad? ¿Cómo lo tomo? El dolor era intenso, profundo, pero tuve que tomar la decisión. No fue fácil esa decisión para mí en ese momento, de perdonar, ¿verdad?, a este muchacho que cometió el crimen. Yo tuve que tomar esa decisión difícil en ese momento. Ese sí fue uno de los episodios también que nos marcó, pero con el perdón, eso es algo que yo lo he experimentado en mi vida, la importancia del perdón. Y el perdón realmente, aunque es una decisión difícil quizás en determinado momento o en una circunstancia determinada, pero imagínense, yo en ese entonces, estudiante de seminario, teología, me estaba preparando, entonces todo eso me vino a la mente. ¿Qué hago, verdad? ¿Qué hago? ¿Voy a tratar de vengar este crimen o tomo la decisión de perdonar? O sea, fue prácticamente ahí en esos días, entre lo que el velatorio, el entierro, yo tomo la decisión personalmente de perdonarle, ¿verdad? Mis hermanos incluso fueron en donde estaba preso este muchacho y le dijeron de todo y le escupieron en la cara, le amenazaron. Ellos tuvieron totalmente otra reacción, pero yo como cristiano tomé la decisión, ¿verdad?, de perdonarle, de ninguna manera tratar de hacer justicia por mano propia, ¿verdad? Yo descansé en el Señor y dije, bueno, ahora la justicia se va a encargar de juzgar lo que Él hizo, ¿verdad? Job 8:7 dice, aunque tu estado inicial, por decirlo así, aunque sea difícil, tu postrer estado dice que va a ser mejor. En mi caso es una palabra que veo se está cumpliendo en forma gradual. Dios es fiel en ese sentido. Hay algo fundamental, un aspecto fundamental en mi vida, el haberme aferrado a Dios. Eso me ayudó a superar muchas situaciones, a ir sanando heridas emocionales que causaron aquellos episodios que nosotros hemos pasado como familia. Y finalmente, el perdón, ¿verdad? La importancia del perdón. Yo puedo hablar con propiedad porque lo he vivido también. Como familia lo hemos pasado, y en lo personal tuve que tomar la decisión de perdonar a aquel criminal que le quitó la vida a mi papá. Entonces, eso es sumamente importante. Optar por el perdón siempre va a ser la mejor opción.
para sanarnos, para liberarnos. Entonces ese sería el mensaje que yo quiero dejar. Aunque tu estado inicial a lo mejor esté marcada de sucesos difíciles, trágicos, cuando confiamos en el Señor, Él nos promete que lo que nos espera al final es algo glorioso.